Amén, hermanos. Una vez más, les quiero saludar en el nombre del Señor. Son las 3:15 de la tarde del día 20 de julio o julio 20 del año 2025. Como les había dicho anteriormente, la próxima semana no nos vamos a ver aquí, ni la semana que sigue porque viene la Asamblea General. Nosotros aquí en la iglesia local tenemos la oportunidad y el privilegio de poder asistir. La gran mayoría, algunos de nosotros vamos a viajar el viernes, sábado y algunos el domingo y probablemente algunos entre la semana o el lunes. Así que el próximo fin de semana no vamos a tener servicio, sino que nos vamos a ver hasta, me imagino que es agosto, ya les voy a decir. Agosto 10. Agosto 10 nos vamos a ver por aquí una vez más con la ayuda del Señor. Porque nosotros regresamos el día 1 de agosto, no, el día 2 de agosto de la Asamblea General. Ese día termina y nos vamos a ver por aquí el próximo fin de semana, el fin de semana siguiente, que sería el 10 de agosto. Así que les damos un cordial saludo. Y también quería comentarles que ha venido a nuestra atención que probablemente, como hemos estado haciendo las transmisiones en YouTube, muchos de ustedes no es tan accesible que nos puedan ver por ahí. Así que, como están viendo ahorita, nos vamos a volver a ver en Facebook. Y si usted nos mira en YouTube, ya va a ser un video grabado porque la transmisión o el en vivo lo estamos haciendo en Facebook. Pero va a estar en las dos plataformas. Aquí un hermano o hermana encargado de eso lo va a estar subiendo el video también a YouTube por si usted se da una vuelta por ahí. El hermano Urbina, ustedes ya lo conocen. Creo que también va a hacer algún ajuste. Van a hacer un ajuste allá los días sábados en donde él da el servicio. Así que tal vez síganlo en sus redes. José F. Urbina en Facebook y ahí van a poder encontrar más detalles o dónde hace los estudios es los días sábados también, para que lo sigan y también nos apoyen ahí. Quiero darle siempre este recordatorio, más que nada para que los que nos ven en los videos grabados y puedan siempre acompañarnos y también que sea de bendición para ustedes lo que estudiamos aquí en la iglesia local. Estamos en la lección número 15 de todavía el primer semestre, página 109, que es la lección se llama Débora, segunda parte. Cuando regresemos de la Asamblea General el día 10, vamos a estar empezando con el segundo semestre. Estas lecciones las vamos a estar estudiando los días sábados. Como les dije, sigan al hermano José Urbina. Ahí van a poder seguir viendo la escuela dominical los sábados. Y los domingos vamos a empezar con el nuevo material que en julio fue la primera lección. Para ir con todos los hermanos casi al mismo ritmo, estudiando todas las lecciones. Dejando de lado esto, como dije, lección número 15, segunda parte de Débora. Esto es la continuación de lo que estudiábamos ayer, de que como Débora nos decía la lección pasada, o las escrituras nos decían, y también la enseñanza, que quién era su hombre, por así decirlo, el táctico, o el secretario de defensa, o no sé cómo se le pudiera llamar, de Débora para aquel entonces. ¿Quién era? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Barak. También si usted nos mira, ya sea en vivo o grabado, y tiene una pregunta o quiere agregar algo, o quiere participar, escríbalo ahí en las cajas de comentarios y alguien lo va a estar mirando y ayudando. También las escrituras que vamos a leer a través de la lección, si fueran necesarias, alguien las va a estar poniendo ahí en la caja de comentarios para que usted las pueda leer. O si tiene su Biblia también, tráigala que le va a servir. Se llamaba Barak, el que iba a guiar a los ejércitos de Israel para ir hacia adelante en este tiempo de esta jueza. Algunas veces me gusta recordarlo, no podemos decir palabras muy que sean como restringidas por la plataforma, porque también nos pueden cancelar por eso. Así que debemos de tener un poco de cuidado de eso. La escritura nos dice, Jueces 4:4, y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa
mujer de Lapidot. Como comentamos la semana pasada, en Débora Dios proveyó una mujer juez para Israel. Ella era una mujer ocupada en su papel como esposa, como madre de Israel, como profetisa, como juez y como libertadora. Como libertadora, ¿qué pasó? No actuó ella sola. Porque incluso, como nos va a decir la lección, para derrotar a Sísara, hubo un tercero. ¿Verdad? No fue ni Débora ni Barak. Hubo una persona más en la obra que Dios estaba haciendo para liberar al pueblo de Israel. Dios no solamente usó a Barak para ayudar a Débora. Él usó a una mujer llamada Jael. En la lección de hoy veremos cómo Dios trajo una victoria milagrosa sobre los cananeos en el tiempo de Débora como juez. Jael, Jueces 4:11, verso 12 y del 17 al 22. Verso 11. Y Heber Sineo, de los hijos de Boab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos y puesto su tienda hasta el valle de Saananim, que está junto a Sedes. Verso 12. Vinieron pues las nuevas a Sísara, como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Verso 17. Y Sísara se acogió a pie de la tienda de Jael, mujer de Heber Sineo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Sineo. 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Verso 19. Y él le dijo: ruégote que me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y diole de beber, y tornóle a cubrir. 20. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. 21. Y Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y metióle la estaca por las sienes y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. El verso 22 nos termina diciendo: y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y díjole: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara ya se ha muerto con la estaca por la sien. Jalel es el título de esta parte. Jael. Jael era gentil. Es el primer aspecto que nos dice la explicación. ¿Por qué nos dice que Jael era gentil? Exacto, no era judía, pero porque era gentil. ¿Cómo podemos usted y yo identificar que ella no era del pueblo judío? A pesar de que estaba ahí. Porque era familia del suegro de Moisés. ¿De dónde era la mujer? Perdón, ¿de dónde era el suegro de Moisés? Madián. Madianita. No era del pueblo de Israel, no era del pueblo de Moisés, no era judío. Ni era cananea. ¿Mande? Ni era cananea. Tampoco era de Cananea, era de Madián.
Amén. Es por eso que usted y yo ahí podemos identificar que Jael era gentil. La esposa de Bersineo, sobrino de la esposa de Moisés. Ahí es donde está la genealogía de ella, o de dónde era su descendencia. De dónde venía Jael. Era la esposa de Bersineo, sobrino de la esposa de Moisés. Un grupo de cineos se había unido a los israelitas en su viaje a la tierra prometida, como nos dice Jueces 1:16. Y los hijos de Cineo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Ajá. Y eso nos lo narra Jueces 1:16. Fíjense que cuando estamos en estos estudios exhaustivos, nos podemos dar cuenta por qué la palabra de Dios nos da detalles que son específicos. Como en este caso lo que es la genealogía de Jael. ¿De dónde viene? Para que usted y yo nos diéramos cuenta de dónde viene. Que todo tiene una razón porque está escrito en la palabra de Dios. Eber, sin embargo, tuvo una estrecha y pacífica relación con Jabim, que era ¿quién? El rey cananeo. Se llevaba bien con el pueblo de Dios, pero también se llevaba bien ¿con quién? Con el pueblo que era enemigo del pueblo de Dios, con Israel. En este caso eran los cananeos, o como nos dice más explícitamente, el rey Jabín. Eber alertó a Sísara que Barak había llevado a 10,000 hombres al monte Tabor para una ofensiva. Ahora nos hace una pregunta. ¿Se habían convertido Eber y Jael en traidores al irse al campo enemigo? Ahorita pudiéramos decir que no, porque ya leímos el contexto. Pero si solo leyéramos hasta donde dice, porque leímos en la escritura donde nos dice esto, que Eber había alertado a Sísara que Barak había llevado a 10,000 hombres al monte Tabor para una ofensiva. Eso es lo que nos dice la escritura, lo que leímos en Jueces 4. Si solamente llegamos y leemos hasta ahí, uno se puede pensar, bueno, este está traicionando al pueblo con el cual iba unido, como leímos en Jueces 1:16. Por eso es que nos hace esa pregunta. Las cosas, ¿qué pasa? Podemos a veces entender por qué la palabra de Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son los de Él. Como son más altos que la tierra, así son los caminos de Él con los de nosotros. Y más de una ocasión tenemos ejemplos así. Cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿cuál fue la respuesta de José cuando ya vinieron sus hermanos a él? ¿Qué fue lo que les dijo José a sus hermanos? Que no se entristezcan. ¿Por qué? Porque en José Dios estaba proveyendo una salvación para ellos. Ajá, por lo que iba a venir. Claro que delante de los ojos del hombre, pues es feo, no entendemos, no es lo que queremos. Pero Dios conoce todas las cosas. Ellos mismos, su conciencia les decía que estuvo mal lo que hicieron. Entre ellos se decían, y no mirábamos cómo nos rogaba que lo perdonásemos. Sus mismos hermanos, la conciencia les decía que habían hecho mal para con él. Lo mismo podemos entender aquí en esta parte, por eso nos pregunta,
¿Se habían convertido Eber y Jael en traidores al irse al campo enemigo? Como conocemos el contexto ya decimos que no. Pero sin conocer el contexto, usted y yo podemos decir sí. Traicionaron al pueblo de Israel. Pero dice, las cosas no son siempre como parecen. La ubicación de Eber y Jael fue fundamental para Israel. Sísara creía erróneamente que estaba a salvo en su escondite. ¿Pero qué? Pero los israelitas tenían una aliada en Jael. Ellos se fueron y subieron por ese monte a vivir. Ajá. Es como que ella actuó como astuta para hacer lo que iba a hacer. ¿Podemos decir así? Pudiéramos decir que no fue astucia, porque cuando decidieron dónde iban a vivir, ellos no tenían conocimiento de que en un futuro iba a suceder Sísara. Por eso dice aquí, y los hijos de Cineo, suegro, Moisés subieron a la ciudad de las palmas. Ellos escogieron vivir ahí. Pero en su momento determinado, por eso es que debemos de entender usted y yo, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ella nunca iba a pensar que iba. Y nosotros como seres humanos muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, como nosotros creemos y pensamos, o como queremos, o como creemos que es lo mejor, y no está mal. Pero muchas veces los caminos de Dios son los correctos. Él sabe todas las cosas. Él está como dice el libro de Eclesiastés, hay alto, mirando sobre alto. Pero hay uno más alto que está mirando todo, el cual es Dios. Alto mirando sobre alto, y uno más alto está sobre ellos. Ajá, ¿Eclesiastés qué? 5:8. Eclesiastés 5:8. Es lo bueno de tener ¿cómo le vamos a llamar? La Biblia Google. Dios bendiga a la hermana Lolis. Sísara creía erróneamente que estaba a salvo en su escondite, pero los israelitas tenían una aliada en Jael. Ella le dio a beber leche y lo cubrió con una manta. Otro aspecto que puede ser importante. Hermano, ahorita me viene a la memoria lo que está hablando el texto, así como cuando Sansón tenía el pelo largo y no sabían el secreto de él, y los enemigos usaron a Dalila para que descubrieran cuál era el secreto de Ese es un ejemplo, pero en contrario, o sea que le hicieron un mal. Ese es un ejemplo exacto, es lo mismo, pero en ese caso fue para mal del pueblo de Dios, para el juez que más adelante aquí viene, Sansón. Ahora lección 20. Nos va a hablar de Sansón. Pero en este caso fue para el bien, para el favor del pueblo de Israel. Ella le dio a beber leche y lo cubrió con una manta. Imagínese usted a pensar, se lleva bien con el rey de mi pueblo, dijo Sísara. Se lleva bien con Jabim, el rey de los cananeos. Está en un lugar estratégico, nos llevamos bien. Este puede ser mi escondite. Y como leímos en la escritura, ¿cómo fue que le dijo? Venga mi señor, no tenga miedo y estése aquí. Y él confiadamente entró, pidió agua y no le dieron agua sino hasta leche, como decía la escritura, como nos dice aquí. Y lo cubrió con una manta. ¿Qué ha de haber dicho Sísara? Ya, la libré, la tenemos hecha. Indudablemente nos sigue diciendo, cansado de la batalla y sintiéndose seguro en la casa de Jael, Sísara, ¿qué pasó? Después de lo sucedido, se sentía en un lugar seguro, un buen escondite, en quién puede confiar. Se durmió.
En ese momento, Jael enclavó una estaca de la tienda por sus sienes, sujetándola a la tierra, cumpliendo así la profecía dada por Débora a Barak, antes de que ¿qué? ¿Cómo decía la profecía de Débora? Que la gloria iba a ser ¿qué? Para una mujer. Para una mujer. No iba a ser ni siquiera era en Débora. Ella dijo para una mujer. No fue Débora, no fue Barak. O sea que Dios ya le había a ella revelado eso. Ya sabía que quién iba a destruir, a terminar Al este rey. negocio, ¿verdad? A Císara. Y fue Jael. Solo a través de la revelación divina podría Débora haber profetizado que Dios usaría a una mujer para derrotar al líder de las fuerzas armadas del enemigo. Es irónico que este diestro guerrero escapara vivo del campo de batalla solamente para ser derrotado. ¿Por quién? Porque mire, hermano, vale como dice en 4:9, y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedés. Ajá. En el verso 9 del capítulo 4. Ahí está la profecía que dijo Débora. Pero ¿entienden qué significa irónico? ¿Ironía? ¿Qué significa? No lo podemos explicar. ¿Quién sabe qué es irónico? Mano. Ironía, algo que no se esperaba, algo que se podía dar, que por una mujer iba a suceder. Una ironía, por así decirlo, para que lo entendamos más fácil, es que aquí hubiera un panadero y compre pan. O sea que él pudiendo, en este sentido, sí será un hombre diestro, como nos dice aquí en la guerra. Peleó. Y al final vino a terminar en las manos de una mujer. Al final él solo se entregó, Ajá. sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Puede ser como decir algo contrario, como una cosa contraria, no. Como lo contrario, porque no lo puedo explicar, pero puede ser, o sea, yo puedo estar segura, uy, la hermana va a ser algo porque No necesariamente contradicción, hermana. Es cuando, como, por así decirlo, por eso les dije, creo que lo que más se asimila es que si alguien es un panadero y puede hacer pan, en vez de hacer pan, va y compra pan. Y no es que esté mal, pero eso, el hacer eso es una ironía, porque él pudiendo o ser diestro para eso, al final va y va a otro lugar a conseguirlo. es como simularlo, hermano, es como simular, porque es como algo diferente al afecto, o sea, es como algo diferente a ser afecto. No, O sea, según en el contexto, él era un hombre que era bueno para la guerra. Era un buen soldado. Era un buen soldado y al fin y se pudo defender de la gran batalla porque escapó. Pero vino a caer en las manos de una mujer. En lo que él menos hubiera esperado. En donde menos esperaba que iba él a acabar el negocio, fue donde se dio. Pero así son las cosas de Dios. y por lo regular nosotros tenemos esa palabra, yo le he dicho qué ironía tiene la vida, okay, pero no la sabemos Expresar. Aquí la definición en Google dice, hermano, se refiere a la figura retórica que explica, expresar algo contrario a lo que realmente se quiere. ¿Hay otro significado? ¿No tiene otra definición? Por lo regular dan dos. Aquí dice solo situaciones o declaraciones que expresan una contradicción entre lo que se espera y lo que realmente sucede, o entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Por eso es lo que les decía yo, lo del panadero. Sé hacer pan,
Era un experto en la guerra y en vez de él afrontar el problema, acudió a otra persona. O al final más bien la forma en que alguien que trabaja en el ejército se esperara que tal vez haciendo su deber iba a caer en la guerra, peleando, pero él se escapó de eso y al final nos dice, como nos dice la lección, vino a caer en las manos de una mujer. Sería en pocas palabras como un hombre de guerra y estratégico fue a morir en manos de alguien. Ajá. Aquí explica diferente. Dice, ocurre cuando los eventos o las palabras son lo contrario de lo esperado, creando una sensación de sorpresa, humor o significado más profundo en la literatura o la retórica de las situaciones cotidianas. A ese se entiende un poquito mejor. O sea, fue contrario, por eso les digo, se esperaba, o bueno, más bien en el contexto de que estamos hablando, él libró la guerra contra Barak, salió huyendo, pero al final, cuando tuvo que terminar el negocio, fue donde menos le esperaba. Es evidente que el cántico de Débora y Barak, que Débora y Barak cantaron juntos, no había celos el uno del otro, o para Jael. Ellos la honraron, pero le dieron la gloria a Dios. Y el cántico está en el capítulo 5 de Jueces. Todo el capítulo 5 habla acerca de ese cántico. Es el cántico. Exacto. Los cánticos. Ahí, si quiere, intervenga. Después decimos lo al final. Amén. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que podemos aprender de esta lección. Empezando porque ustedes ven que en el mundo religioso de hoy no se admite que una mujer pueda ser pastor, ¿verdad? Entonces, y nosotros vemos a esta Débora que dice que ella era una mujer, tenía a su esposo y a la vez era juez para Israel, ella. Dice, ella era una mujer ocupada en su papel como esposa, madre de Israel, profetisa, juez y libertadora. Entonces, esto nos explica de que una mujer puede pastorear una iglesia, ¿verdad? Porque esta mujer no solo fue pastora, sino que fue juez, fue la dirigente de Israel por un tiempo. Y no era una mujer cualquiera, porque ella sabía cómo alcanzar sus objetivos. Aquí vemos que ella involucra a Barak, ¿verdad? Y que Dios le revela cómo iba a cumplir el final de la batalla. Así es. Entonces, una de las cosas que uno como que trabaja para el Señor le ayuda para poder tener victoria es que todos se involucren, ¿va? Que todos pongan su granito de arena para la causa. Ahora cuando iniciamos yo estaba bien, como quien dice, limitado. Así es. Pero ahora yo ya no estoy limitado. ¿Por qué? Porque ahora ustedes están obrando sin que yo me preocupe. ¿Va? Entonces, el lograr eso es clave para que una iglesia pueda empezar a crecer. ¿Por qué? Porque lo poco que hemos hecho, con lo poco que hemos hecho, hemos logrado que todos entiendan la necesidad y que todos se liberen para obrar.
Entonces yo veo que ahora todos ustedes se preocupan. ¿Por qué se preocupan? Porque entienden que somos una unidad. Y que nadie está aquí para bloquear el trabajo. Amén. Sino para hacerlo crecer. Entonces, esa era la sabiduría que tenía Débora. Ella como mujer no podía hacer, dirigir las Fuerzas Armadas, dirigir el ejército, Así es. pero supo escoger un buen líder. Amén. Otra ventaja que el líder que ella escogió, que es Barak, era un hombre humilde, el que no estaba buscando la gloria para él. Así es. Ustedes han notado de que cuando en una iglesia, los miembros de la iglesia buscan su propia gloria, hay una contradicción. Así es. Y no hay bendición, porque cada quien está peleando por llevarse la gloria. Pero cuando ninguno quiere la gloria, sino que el bien Común. para Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es una victoria. Amén. Es una victoria. O sea, ustedes deberían de sentirse contentos, felices, de que han superado mucho en ese aspecto, ¿verdad? Porque ahora ya ustedes no son solo espectadores, no ven las cosas como quien dice, allá ellos como salen, ¿verdad? Ahora ustedes son parte del problema. Así es. Entonces, cuando uno es parte del problema, entonces uno lleva el peso de la responsabilidad encima también. Por eso a veces yo corrijo algunas cosas, pa. Como les dije, la vez pasada alguien dijo, pues nosotros colaboramos con comprarles la comida. ¿Va? Y en realidad, aunque se haya dicho así, está mal dicho. ¿Por qué razón? Porque no es que nos colaboran a nosotros. No, porque aquí cada quien está haciendo su parte. Lo que es deber como hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo, hacer. Alguien puede decir, ustedes son muy drásticos por esto y esto y esto. El problema es que tenemos que entender, todos tenemos que entender que somos una unidad. ¿verdad? Y al ser una unidad, nos sentimos que somos parte los unos de los otros. Por eso es que cuando hablamos del pacto de membresía en la iglesia, o cuando nosotros decimos, ¿qué es ser la iglesia? ¿O qué es el pacto? El pacto es una relación entre los unos con los otros y con Dios. Así es. ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros todos somos, nos protegemos y nos defendemos y nos apoyamos los unos a los otros, independientemente de los defectos que algunos todavía puedan tener de carácter o de lo que sea, pero poco a poco vamos derrotando aquel espíritu de individualismo que al principio estorbaba que alcanzáramos los objetivos. Pero ¿qué pasa ahora cuando ya dicen tal cosa? Cuando dice el hermano Koch, por ejemplo, vamos a hacer esto, todo el mundo está dispuesto. ¿Por qué? Porque entiende cuál es su papel en el cuerpo de Cristo. Amén. Pónganse a pensar ustedes, vaya. La Biblia enseña que de la manera que el cuerpo es uno, dice la Biblia. Así es. Pero tiene muchos miembros. Así es. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, dice, son un cuerpo. Amén. Así es Cristo. Amén. El texto bíblico. Eso lo dice
1 Corintios 12:12. Amén, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Vaya, supongan ustedes que este es un cuerpo, pero una pierna no quiere colaborar con el resto del cuerpo. Entonces, no puede operar el cuerpo. No puede operar como un cuerpo. Entonces, mucha gente usa el término de decir, somos un cuerpo en Cristo, como lo dice en el mundo religioso la gente. Somos un cuerpo en Cristo, dirán. Pero ellos no entienden que un cuerpo está unido por todas sus coyunturas. ¿Me entiende? No puede ser un cuerpo en Cristo, un mundo religioso, donde cada líder tiene su propia interpretación, donde cada líder hace lo que más le conviene, porque eso no es una unidad, eso es una división. Entonces, cuando Cristo dice que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo al mundo religioso la palabra de Dios? ¿Ah? Algunos pueden decir que yo soy el que lo digo, pero yo les pregunto ahora, cuando interpretamos el texto que dice que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, entonces, ¿qué le está diciendo la palabra de Dios al mundo religioso? Que no van a prevalecer. Que están destinados a fracasar. ¿Me entiendes? No es porque yo lo digo. Porque no poder prevalecer significa que están destinados al fracaso. A desaparecer. A desaparecer. Así es. ¿Va? En cambio, si nosotros vamos cada día superando los prejuicios que antes nos impedían operar como un cuerpo, entonces nosotros sí tenemos grandes posibilidades de tener victoria. ¿Va? Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo está comprobando. Entonces ahí nosotros vemos en esta lección cómo operó Israel. Ustedes ven que Israel era un ejército pequeño, solo eran 10,000 hombres en comparación con el ejército de Císara y en comparación con los carros de combate que tenía Císara, que tenía 900 carros. Errados. ¿Ah? 900 carros errados, amén. 900 carros, ¿cómo es? Errados. Errados, quiere decir que estaban equipados de metal para resistir así es, golpes. Los embates, todo, amén. Ahora bien, nosotros vemos que la lección nos insinúa como que Cineo y Jael, su mujer, traicionaron a Israel, porque Cineo se prestó para ir a decir a César el secreto. Así es. Vaya. En una guerra, lo que es de gran importancia es que no se rompe el secreto. Ustedes saben de guerra, han oído cómo es la guerra. Vaya, por ejemplo, las fuerzas especiales ocupan una función especial porque ellos van adelante. El ejército regular va atrás. Ellos llevan cierta ventaja de tiempo adelante porque ellos entran a la barraca o a donde está el enemigo y minan el lugar. Y le dan cierto tiempo para que empiece a explotar mientras les da tiempo a ellos de salir. Entonces las cosas empiezan a explotar, las cargas que ellos ponen, cuando ellos ya van empezando a salir del lugar. Y luego viene la fuerza regular para rematar al enemigo. Así es que se hace la guerra. ¿Ah? Entonces nosotros vemos que Cineo, a pesar de que Barak, por consejo de Débora, había preparado una emboscada en un terreno
difícil en el que los carros No iban a servir. no iban a hacer de mucha función. Así es. ¿Verdad? Entonces, Cineo se prestó para ir a decirle Así será. Y a decirle, como quien dice, a poner en mar a descubrir el secreto. Así es. Pero en A ese filtrar caso es importante Era el soplón de la... Ajá. ir a decirle al líder del enemigo los planes del otro. Amén. ¿Para qué? Para llevarlo al lugar donde los carros no le iban a funcionar. Amén. Si Císara no se hubiera dado cuenta que él no hubiera salido del terreno donde los carros podían funcionar bien. Así es. Pero ese fue el papel que jugó Cineo. Y la otra, la mujer, se quedó calladita. Como ellos tenían una buena relación con Císara buscó Amén. ir a la casa de ella, sin entender que ellos estaban con Israel. Amén. ¿Por qué? Porque eran familia, se puede decir, porque la esposa de Moisés era de la misma nación de ellos. Así es. Entonces había una hermandad allí, una amistad. Ustedes se dan cuenta, Jetro no era judío, Jetro era gentil. Pero Jetro le dio un gran consejo a Moisés. Y ahora este grupo de madianitas que se habían unido con la tribu de Judá y luego vinieron hasta este lugar donde se dio esta guerra, eran a favor de Israel. Pero ellos desempeñaron un papel, como se puede decir, estratégico. Porque llevaron al enemigo a caer en la trampa y terminaron con Javín, el rey de Israel, con Císara, el rey de Israel. Entonces, todo eso nos enseña a nosotros que si todos trabajamos en conjunto para alcanzar el mismo propósito, lo vamos a alcanzar. ¿Ya? Cuando todos dejan de verse de menos, cuando todos dejan de verse como que si el otro fuera el enemigo, ¿verdad? Eso es horrible en una iglesia cuando unos y otros se ven como enemigos, sin entender que ninguno de los que estamos aquí somos el enemigo. El enemigo es Satanás, el enemigo general de todos. Pero él a veces nos hace pasar toda una vida resistiendo al amigo, resistiendo Al hermano. al hermano. A la hermana. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Como que es una misión de impedir que avancemos. Así es. Yo me pregunto, ¿cómo se puede sentir alguien o cómo puede hacerse cargo a alguien de esa misión? Cuando él es parte de esa organización, de ese grupo, de esa institución. Así es. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta quiénes somos, a quién representamos y hacia dónde nos dirigimos, no tenemos tiempo para esas cosas. Solo tenemos tiempo para como quien dice, para sumar, no para restar. Entonces, yo sé que hemos superado muchas cosas, Amén. pero todavía hay algunos que están quedándose, como quien dice, a hacer las cosas más difíciles. Tal vez Dios los usa para que nosotros desarrollemos más paciencia y más habilidad para trabajar. Pero no es recomendable que alguien, siendo miembro del cuerpo de Cristo, se preste para esas cosas. Así que por eso es que yo le saco mucho a esta lección, porque aquí nos ayuda, pues, nos enseña, pues, que
cuando Dios está operando, Él permite que todas las cosas coincidan en alcanzar el mismo objetivo. Allí nosotros vemos que los cineos, Débora, Barak, y todos los soldados que participaron en la batalla, entendían que era una gran necesidad alcanzar el objetivo. Así es. Amén, hermano. Dígame. También, ¿verdad, hermano? Cuando ella dice que le metió la estaca, tenemos la figura de Od también, ¿verdad? ¿De? De Od, a Od. Cuando llevaba la espada de doble filo. De Od. De Od. A Od, perdón. Ahora. Ah, sí. Lo mismo que ella también. Y ella era una mujer experta en manejar las espadas porque, según dice la lección, para ese tiempo las mujeres eran las que Las se estacas. especializaban en las estacas. Estacas. Para las Las tiendas de campaña. las casas de Porque campaña, Las casas de tiendas. antes eran tiendas de campaña así como carpas de circo. Y dicen que las mujeres eran las expertas en eso. Las Por meras eso ella meras. agarró la estaca y el mazo y un solo golpe acabó con él. Con un gran guerrero. Porque Císara era un gran guerrero. Sí. Por eso es lo irónico de que uno de los mejores soldados vino a caer como un niño, inocentemente. Un gran guerrero, cómo perdió la vida. También quería agregar otro poquito de todo lo que sufrió el pueblo de Israel de la nueva nación, ¿verdad? Cuando después de la muerte de Josué, que ellos dijeron, ahora ¿quién subirá a pelear por nosotros? Pero que ellos llegaron los cananeos estaban en la llanura, bien armados con los 900 carros armados ahí, pero como ya después de la muerte de él, entonces Dios empezó a trabajar tenemos con Otoniel, Ahod y Sangar, entonces podemos ver cómo Dios trabaja. Cada juez en su tiempo. Por ejemplo, cuando Josué acabó con esta gente. Así es. Josué acabó con los cananeos, no dejó nada. Pero después que murió Josué, se volvieron a reproducir. Ahora, cuando tienen este gran ejército con estos 900 carros, ya no eran los mismos que Josué derrotó, porque es que los habían dejado que se reprodujeran. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Vaya, cuando nosotros tomamos cierto lugar, como iglesia de Dios, yo me acuerdo de un canto que me gusta ese canto y es de aquel señor que es ¿cómo les dicen? Que es ecuménico. Oh, ecuménico, ajá. Carlos. Marcos Witt. Marco Witt. Marcos, no Carlos. El que canta aquel canto que dice somos el pueblo de Dios. Ajá. Somos un pueblo especial, Ajá. llamados para... Ajá. Entonces él habla de tomarse la tierra Ajá. que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros abremos un campo, digamos, misionero, un campo blanco, y tenemos cierto grupo de personas y les estamos enseñando, pero luego lo vamos descuidando, hasta que por último ya no nos acordamos de él. Entonces se fracasa. Y entonces, ¿qué pasa? Josué les entregó limpias aparte de tierra a Israel, pero ellos Lo descuidaron. la descuidaron y dejaron que se volvieran a reproducir. Y más bien los No tenían que bajar la guardia, tenían que tomar control y poseer la tierra. Y más bien los hicieron pagadores de tributos. Ajá. Más bien ellos los obligaron otra vez a pagar impuestos. ¿Va? Entonces, yo he oído a veces que algunos cuando yo dejé al hermano Valentín aquí solo, algunos dijeron, eso no es correcto, lo que el hermano está haciendo. Es que no debe de hacer eso. Y yo estaba buscando dos cosas. Una,
poder que otras personas escucharan. Aunque sean poquitas, no importa. Con uno o dos que escuchen, ya se empieza a extender el mensaje. Amén. Ajá. Y la otra, que el hermano se aventara. ¿Va? Que perdiera el temor y que se lanzara. ¿Va? Entonces, ahora ustedes no han visto que hemos mejorado. ¿Va? Entonces, entre más lugares abrimos para dar estudios de la Biblia, más vamos a crecer. Y más líderes vamos a tener. Porque vaya, mi punto de vista es que donde vive el hermano Giovanni, hay una iglesia. Donde viven los Telles con el hermano, otra iglesia. Donde vive el hermano Dolores, otra iglesia. Donde el hermano Valiente, otra iglesia. Hermano Ronaldo. El del hermano Ronaldo, otra iglesia. El del hermano Martín José, otra iglesia. En Washington, otra iglesia. Y ¿saben cómo vamos a levantar las iglesias? No vamos a hacer como hacen los movimientos religiosos denominacionales, que hacen una gran campaña, invitan un montón de iglesias, hacen un gran ruido, pero después se van todos y quedan, nadie los atiende. Los que aceptaron a Cristo quedaron perdidos, abandonados allí. ¿Va? Nosotros no vamos a hacer así. Nosotros ustedes se han fijado, les voy a preguntar algo a ver si ustedes han entendido eso. ¿Cómo trabaja la iglesia en comparación con las denominaciones? Por contacto. Eso es. La iglesia trabaja por contacto. Cualquiera puede decir, llaman de allá de Holanda a las oficinas generales. Fíjense que nosotros vemos el mensaje que ustedes predican, ya vimos su doctrina, lo que tienen. Necesitamos que alguien nos venga a ayudar. Va a mandar un misionero hasta Holanda por una persona no está tan barato, está caro. El problema es que el mensaje de nosotros es caro. Así es. Y no podemos desperdiciarlo gritando a lo loco, no, tenemos que sembrarlo en una persona por lo menos. Así es. Por lo menos en una persona. Una vez que ya tenemos una persona, ya tenemos posesión de esa tierra. Y ya podemos extendernos paso a paso. ¿Por qué? Porque la misión de nosotros no es hacer alaraca, hacer el gran ruido, no. La misión de nosotros es ir uno a la vez. Uno a la vez. Uno a la vez. Y cuando todos están contagiados del mismo espíritu, entonces viene el crecimiento ya más fuerte. Ese es el punto de vista que yo entiendo y puedo sacar de esta lección, de esta parte, para que la apliquemos ya en la parte práctica de la iglesia. Así es. El pasaje que el día dice, aquí yo envío mis cazadores. Ajá. El texto de Jeremías 16:16, que dice, aquí dice, yo envío muchos cazadores y los cazarán. Ajá. No, parece que no dice cazadores. ¿Ah? Aquí yo envío muchos pescadores. Y los pescarán. Dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo monte, y de todo collado, y de las cavernas, de los peñascos. Fíjese bien, cuando usted se pone a pensar en ese texto, un pescador es el que va adelante llevando el mensaje de salvación. El cazador no es lo mismo que el que va llevando el mensaje de salvación. El cazador es el que va derribando todos los argumentos que el hombre tiene para no creer al evangelio. Así es. Cuando uno de esos se topa con un cazador, el cazador lo desarma y lo convence de la necesidad de que deje de estar resistiendo y lo trae también. Entonces, por eso es que el profeta le da esa clase de mensaje. Otra parte que dice, no recuerdo qué texto es, parece que es el capítulo 4 de Miqueas, pero dice que
No se parece que el verso 1, hermano, mire cómo dice Miqueas 4. Ah, no es Miqueas 5, creo que. Y acontecerán los postreros de los tiempos que ¿Me queda 5? reúnete ahora en bandas, oh hija de bandas. Nos han sitiado, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel. Pero es aquí habla, es un texto que dice que Y vendrán muchas gentes. 4:13 va, léalo. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Ese es el punto, vaya. Cuando la iglesia ya va entrando en un ambiente de prosperidad, cuando ya hay avivamiento en la iglesia, entonces todos se animan, todos se levantan y todos sacan las armas y entran en batalla. Arrasar lo que se ponga enfrente. Por eso dice, levántate y trilla. O sea, no estés esperando que otro haga el trabajo. Levántate tú y haz el trabajo. Pero para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que tener Biblia en el corazón y en la mente. Porque ya cuando usted tiene eso, cuando está estudiando, cuando le está dando estudio bíblico a alguien, el mismo Espíritu le está recordando las citas bíblicas. Y le dice, lee aquí, lee aquí, lee aquí, lee aquí. ¿Verdad? Usted puede decir, ¿cómo es que hace esta persona para tener tanta memoria? No es uno, es el Espíritu. Pero ¿por qué el Espíritu nos está recordando esas citas bíblicas? Díganme ustedes. Porque hemos estudiado. Si nosotros nos ponemos a pensar como piensa el mundo religioso, que si tenemos el Espíritu, solo tenemos que poner la Biblia de cabecera y Dios nos va a imprimir todo lo que la Biblia dice. Ay, Eso no es verdad. Eso no va a pasar. Usted tiene que tomar las cosas en serio, porque el Espíritu Santo no quiere que usted piense que todo es automático. No, el Espíritu Santo dice, y decía, dice Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, nosotros no creemos que eso es algo automático. Nosotros creemos que ese es el producto de un esfuerzo personal. Y por eso yo a veces los golpeo a ustedes con las enseñanzas. Fuerte. Para despertar la conciencia adormecida que está satisfecha. Lo que yo quiero es que nadie esté satisfecho. Porque la confianza nos va a dar una derrota. Como ese señor que confió en la amiga. Jael. En Jael. En Jael. Eso lo llevó a la muerte. Entonces cuando nosotros entendemos que no debemos pecar de optimistas o de confiados, entonces nos armamos hasta los dientes con la palabra de Dios y entonces por donde nos busquen, nos encuentran. ¿Por qué? Porque la espada es una espada de dos filos. Amén. Explícame qué es pecar optimística, porque a veces no entiendo. ¿Cómo? Pecar optimística, lo que dice usted. Pecar de optimista. Pecar de optimista es tener demasiada confianza en lo que uno cree que sabe y tal vez no sabe como ¿Cómo dice la debe Biblia, saber? como lo debe saber. Uno, y dos, que lo sabemos y no lo practicamos, y ahí es problema. Pero el gran problema está, lean el texto porque ustedes, 1 Corintios 8, 1 y 2, miren cómo dice. Nos vamos a olvidar de la cuestión de los ídolos ahí.
porque no es el punto, sino la parte que sigue. Y por lo que hace a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. Aún no sabe nada como lo debe saber. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, va? Que algunos, que la ciencia hincha. ¿Qué significa que hincha? El ego. Significa que el ego se le sube a uno a la cabeza. Más la caridad, dice, edifica. ¿Y qué es la caridad? El amor. Entonces, más la caridad edifica. ¿Y qué más? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Entonces, cuando viene el exceso de confianza, el optimismo, demasiado optimismo, le dice a uno, no te preocupes, tú estás bien, suficiente con lo que ya tienes. No te fuerces más. Una apariencia. Y hermano, esto necesitamos tenerlo todo. Porque esta es un arma más poderosa que miles de ejércitos. Si usted sabe usar este libro, no hay quien se le pueda parar. Por eso mi objetivo es despertar la conciencia en los miembros, para que ellos interpreten que el dolor es de tiempo. Amén. Hermano, ahí se le puede aplicar, hay un texto que dice que como que aparece ser algo, pero al mismo tiempo no lo es. No, pero hay un texto. Hay una patilla. Aparece apariencia ¿De piedad? No. Gálatas 2:6. Gálatas 2:6. Vamos a ver. Gálatas 2:6. Pero aquellos que aparecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente lo que apariencia ser algo, nada me dieron. Lo que parecía ser algo, nada. Eso es otro punto. Es otro, no quería que... Pero yo quiero explicarles a qué se refiere, porque ya la hermana ya los metió en ese. No, es que yo... No se preocupe, yo digo porque quiero explicarlo para que lo entendamos. Quiero que ustedes entiendan. ¿Quién está hablando allí? Pablo. Pablo. Vaya, Pablo se convirtió camino a Damasco. Amén. Y dice que en los primeros 3 años después que se convirtió, hizo un viajecito así de pasada a Jerusalén. Y después no volvió hasta los 14 años. Allí es donde está hablando eso que dice el hermano. Entonces, ¿a qué fue Pablo? A las oficinas generales de la iglesia, que estaban en Jerusalén. Pues él tenía deseos de ver cómo estaban funcionando la iglesia primitiva, porque Pablo se le dio, porque el gran problema es que a Pablo se le reveló el mismo mensaje que se le reveló a los apóstoles de la iglesia primitiva. Y a Pablo se le dio más, porque Todavía se le dio más. el tema de la iglesia. Así es. Entonces, cuando él fue a Jerusalén, no fue para que le enseñaran nada. Sino por así decirlo, tal vez a comparar. Él no fue a que le enseñaran. Sino a comparar su Él trabajo solo con fue a comparar la revelación divina que él tenía con la de para ver si era igual con la que ellos tenían. Así es. Y por eso es que él dice, no piensen que yo vine a aprender de esto. A mí los que parecían ser algo, no me enseñaron nada. ¿Ah? Porque yo recibí del cielo lo mismo que ellos recibieron. Entonces, dígame usted, uno no puede tener victoria dependiendo de otros. Usted tiene que tener victoria cuando usted puede usar las armas. Uno empieza un proceso, comienza de recluta. Después va avanzando hasta lograr ser un soldado ya profesional. Entonces, eso es lo que todos tenemos que hacer. Amén, hermano. Yo solo quería agregar un poquito acá, no sé si, corríjame si
estoy mal. Después de la muerte de Josué, podemos ver que la tribu de Benjamín no echó delante de los jebuseos, tampoco Manases, tampoco Efraín, tampoco Zabulón y tampoco Neftalí. Entonces ellos permitieron vivir y bueno, Dios les dijo que como no pudieron echarlo, Dios incitó un espíritu para que vivieran junto con ellos. Entonces ninguna de las tribus de eso, y después de eso vemos todas las consecuencias. El ellos, pues no tener celo por la causa de Dios, les hizo perder la misión que se les dio. Vaya, ahora díganme ustedes, ¿qué es lo que hará que la iglesia tenga victoria? La unidad. Lean Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. El celo de Jehová. El celo de Jehová de los ejércitos es el que nos va a hacer movernos. No callar. El que no nos va a dejar estar tranquilos. El que no va a decir, no, ya es suficiente, yo ya tengo sueño, voy a dormir. No. Ese celo nos va a mantener activos con el deseo de aprender cada vez más la palabra de Dios. Hasta que podamos usar la palabra de Dios como una espada de dos filos. ¿Ustedes han visto cómo usan los chinos las espadas en esos, los ninjas, las que pelean con esas espadas? Pues entonces el trabajo de los pastores, de los maestros en la iglesia de Dios es equipar con todo lo necesario a los miembros para que ellos también puedan hacer la obra del ministerio. Fíjense bien cómo dice, y él mismo dio a unos, dice, ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, y a otros maestros o doctores. Y luego dice, para la perfección de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la escuela dominical. Amén. Es como el tema de ayer. Para Ajá. el tema del... Todas las enseñanzas tienen un objetivo. Y es despertar la conciencia adormecida y derribar la falsa, el falso optimismo. No tenemos que estar optimistas. No tenemos que pensar que ya lo alcanzamos. Como dice Pablo en Filipenses, no que yo ya lo haya alcanzado, dice. 3:16. 3:15, lea el 3:14 al 16, mire cómo dice. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Ahí está. Sintamos. Entonces dice Pablo, ahora, él nos dice, todos los perfectos. Y cualquiera que oiga que nosotros estamos diciendo que somos perfectos, pues estos están locos. Ellos no son perfectos. Es cierto, no somos perfectos en todo el sentido de la palabra, pero ya somos perfectos en muchas cosas. ¿Me entiende? La perfección es un proceso, pero cuando Pablo dice, nosotros los perfectos, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Y con qué se siente? ¿Con la conciencia despierta o con la conciencia dormida?
Ajá. Entonces lo que Pablo quiere es que los que ya entramos en el camino de la perfección, que ya somos perfectos en algunas cosas, entendamos la necesidad de alcanzar la meta que se nos ha encomendado. Por eso en el 13 es que decía lo que yo quería que usted me leyera. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo Alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahí está. Podemos haber hecho muchas cosas de las cuales nos podemos sentir contentos, pero no podemos vivir de los laureles. Así es. ¿Me entiendes? Hay que dejar lo que ya hicimos y avancemos a hacer lo que falta. Lo que ya se hizo. Ajá. Ya oyó el canto de los jóvenes, como dice. Haga lo que pueda. Hagan lo que puedan. Hacemos lo que queda. Hagan lo que pueda. Hacemos lo que queda. O sea que lo que unos dejan a medias, los otros lo terminan. ¿Me entiende? Usted haga en el nivel de su desarrollo, haga lo que usted pueda y déjenos lo demás a nosotros. Todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito. Por eso ustedes de canto deben de cantarlo con espíritu de victoria, no como que están sin comer. Sino con autoridad, porque ese es un canto de combate, es una marcha de guerra. Entonces, pero está bonito, o sea, uno ya con convicción, porque cuando claro. hace las cosas con convicción, lo hace como es. Hoy que vayamos a la asamblea, que se lo graben bien como se canta en la asamblea. No vayan a ir como muchos jóvenes que ni marchan, fíjense, ahí van caminando. Pero la manera que se canta en la asamblea es hermoso. A mí me Por eso, pero ¿sabe por qué? Porque allí está lo más alto, lo máximo. Ajá, pero si todos los que llegan llegaran con ese mismo espíritu, eso sería terrible. Así es. ¿Me entiendes? Mire, yo una vez en El Salvador, cuando todavía éramos la Iglesia de Dios de la Profecía, cuando yo iba como a una cuadra del lugar a donde estaba la reunión, se sentían como truenos. Aquel fervor, aquel calor espiritual y aquella, es tremendo cuando todo el pueblo ya está entrando en el mismo espíritu. Entonces, se canta sin pena. ajá, y uno con una convicción de seguridad, sin temor, sin dudas, sino con toda actividad. Entonces, eso es lo que pretendemos o deberían de pretender hacer todos los pastores en las iglesias locales para poseer la tierra. Fíjate bien, Dios le dio la tierra a Israel, pero Dios se la dio ocupada con otros ejércitos. Así es. Gente extraña. Ajá. Más fuerte. Entonces, más ¿qué les poderosa. digo? Poséala. ¿Ah? No se las iba a dar solo para llegar a dormir. No. Ellos tenían que conquistarla. Y ellos tenían que tener 100% la seguridad que Jehová estaba con ellos. Pero cuando se empezaron a ver ellos y verse lo débiles que eran, cayeron. No lograron conquistar toda la tierra. Por eso fracasaron. Ahora, pero Israel es el espejo para nosotros, para que no nos pase lo que a ellos les pasó. Por eso dice la Biblia, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, no, hermano. Muchas aplicaciones espirituales se pueden hacer aquí. En aquel tiempo las mujeres eran las encargadas de instalar las tiendas.
Jael tenía la destreza de usar las estacas de la tienda. Aquí nuevamente vemos a alguien usando sus habilidades. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo. Siendo diestro en lo que ella era, lo que su trabajo era. Eran mujeres afiladas, ¿verdad? Claro. En la montaña, ¿verdad? ¿Quién como David? David era alguien con la joda. Con la onda. Claro. Si usted es diestro en algo, debe de utilizarlo para el Señor. Y otra cosa, pudiéramos decir todavía más, no esperemos que Dios va a elegir a haraganes, a flojos. ¿Cómo se le dice a una persona floja en Costa Rica, hermana? Perezosos. En Nicaragua, ¿cómo le dicen? ¿Ah? Haraganes, dejados, cobardes, flojos. Así que si usted quiere hacer algo para el Señor, escúchenme. Así que si ustedes quieren hacer algo para el Señor, no esperen que Dios los va a usar si son flojos. Si no hacen lo que nos corresponde. Si no lo hacemos. Si no arreglamos las cosas, no esperemos que Dios nos va a dar, nos va a ayudar, nos va a revelar. Tenemos que hacer nuestra parte, arreglar lo que nos corresponde a nosotros. Y Dios nos va a ayudar. Dios no le quiere cerrar la puerta a nadie. Dios nos necesita a todos. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y tenemos destrezas, todos tenemos destrezas en algo. Que puede ser para la gloria y honra de Dios. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Eso que usted está diciendo, hermano, no vale, puede ser como Salmo 92, 12, 15. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y a que en él no hay injusticia. Sí, hermano, que eso se puede compartir en todos los aspectos, porque vaya, por ejemplo, cuando en la iglesia se va a tener una actividad, ustedes saben de que una sola golondrina no hace verano. Y yo lo hago porque me gusta servirle a la iglesia, no solo porque mi papá es pastor, sino que yo lo hago porque yo me siento bien que la iglesia donde nos congreguemos o nos reunimos esté limpia, esté ordenada, no que miren que nos visitan y hay en ese desorden que los baños nunca se lavan, cosas así, que no se limpia el área donde uno está, porque por lo menos en la casa de Dios aquí tiene que estar mejor que mi casa, cuando uno va a tener visita. Pero imagínense que a veces los que venimos a sentarnos, no venimos a ver qué se necesita. Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo sé que a mí me cuesta venir aquí a tiempo, pero yo ando pendiente de que aquí no falte nada. Y si alguien de los hermanos sabe que falta papel, que falta agua, que falta aquí, ayúdenme. ¿Verdad? Porque yo tengo la tarjeta para comprarlo, el dinero, pero si yo no me di cuenta y alguien más se dio cuenta, mándenme un texto. ¿Por qué? Porque es que esta es tarea de todos, no es del pastor, ni de la hija del pastor, ni de la esposa, es de todos. ¿Me entiendes? Pero sobre la limpieza, hermana, no es solo cuando tengamos visita. Oh, no, eso es siempre. No, yo estoy poniendo un ejemplo. Ajá, vaya. Entonces, vaya, y en muchas otras cosas, no es que es necesario que se diga eso. Entonces, en la iglesia, todos los miembros debemos de colaborar a una. Porque esto pasa en todas las iglesias, no solo en una iglesia. Jael tenía la destreza de usar las estacas de la tienda. Aquí nuevamente vemos a alguien usando sus habilidades para derrotar al enemigo. Podemos decir, qué terrible muerte. Sin embargo, como una analogía, es una imagen precisa de la mente siendo traída a la sujeción de Dios. También se puede demostrar que el temor ya no reinaba en Israel. ¿Porque qué?
había sucumbido a un poder más grande. En otras palabras, el que les quitaba el sueño ya había pasado la historia. Ya había desaparecido. Ya no estaba. Císara. No, cuando todos llegamos a ese nivel ya no nadie nos para. Así es. La paz. Y el poder a que Israel sucumbió fue No, está hablando en este momento de esta lección. El poder de Dios, ya Israel se había sujetado, sometido al poder de Dios y el temor ya no existía. ya no prevalecía. Ajá. Amén. La paz, Jueces 4, 23 y 24. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hasta que acabaron con él. Así es. Y esa figura de esos reyes es la figura de Satanás. Así es. Si nosotros empezamos a perderle el temor a él, no vamos a descansar hasta que acabemos con él. No porque nosotros seamos poderosos, sino porque tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Jueces 5:31 también nos dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. 40 años de paz. Para la época de Ahora dígame Débora. usted. Pero después que Débora Dios la levantó, tenía 20 años de estar bajo de estar bajo el yugo de Císara. Observemos pues que cualquiera que no sea espiritual, que sea natural, que sea carnal, puede pensar que hay cosas que son demasiado crueles, como la forma como Jael mató a Císara. Era algo espeluznante, imagínense. Le metió la gran estaca en la cabeza, ha de haber esparcido el cerebro. Cualquiera puede ser demasiado violento, demasiado. Pero mire lo que dice el texto al otro lado. Mire, el que acabamos de leer de último. Así perezcan. Así perezcan, dice, todos tus enemigos, oh Jehová. Ahora dígame usted, ¿cuáles son los enemigos de nosotros? Lo que no queremos alinear. Satanás y El mismo yo. Nosotros mismos. El mismo yo. Los prejuicios que están en nosotros son nuestros enemigos. La naturaleza adámica es el enemigo número 1. Y nosotros le tenemos compasión a la naturaleza adámica. Ajá. En lugar de decir así como dice, así perezcan todos tus enemigos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu para deshacernos de esa naturaleza. Y no permitir que continúe dándonos dolor de cabeza. ¿Ah? Mas los que le aman, dice, sean como el sol cuando nace en su fuerza y la tierra reposó 40 años. Entonces, cualquier cosa que le infunda desánimo a usted para agradar a Dios es su enemigo. Amén. El conformismo es nuestro enemigo. la victoria no vino inmediatamente con la muerte de Císara. La Biblia demuestra que Dios sometió al rey Jabín. A pesar de ello, Israel prosperó y prevaleció hasta que finalmente el rey enemigo fue destruido. Dios les dio 40 años de descanso después de 20 años de opresión enemiga. Un lapso de 60 años. Después de los 40 cayeron. 20. Y ahora fueron 80 años. 80 años de paz. Pero póngase a pensar usted, cada vez
que tenían una victoria duraban un tiempo, se mantenían un tiempo, 40 años, pero después otra vez. Ah, ¿por qué? Porque se confiaban. Eso es lo que no debemos tener nosotros. Nunca debemos estar satisfechos. Nunca debemos estar confiados. Porque esta guerra no termina hasta que muramos o hasta que nos lleve el Señor. Hay que ver que la misericordia de Dios es grande, ¿no? Cuando usted se mantiene en ese espíritu, no hay nada que le infunda temor, ni enfermedades, ni nada. Porque, hermano, muchas veces uno piensa, o algunos piensan, que como Dios cura las enfermedades, pues Dios tiene que tenernos todo el tiempo saludables. Pero eso no es verdad. A veces, hermano, las enfermedades son necesarias. ¿Sabe para qué? Para mantenernos bajo control, Dios. Acuérdese lo que pasó con Pablo con aquella enfermedad que él oró 3 veces y no se curó. Ajá. Usted va a decir, que Dios tan trabajador que era Pablo, tan bueno que era Pablo, que Pablo casi lo vemos como igual a Jesús. Pero Dios no lo quiso curar. Así es. Ahora, cuando él le dijo, 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí esta enfermedad, y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, usted y yo tenemos que caminar, aunque sea con las enfermedades, pero con un espíritu fuerte. Ya vamos a la aplicación para la actualidad, y tan chiquitita que se miraba la lección, ¿eh? ¿Ah? Y tan buena que está. Tan pequeña que se miraba la lección y tan buena que está. Ajá, aplicación para la actualidad. Recordando las pasadas 2 semanas de estudio, hay mucho que considerar acerca de cómo esta historia se puede aplicar espiritualmente. Use el resto del periodo de la clase hablando de los siguientes puntos. Vamos a hablar del número 1 primero. No todo el mundo en Israel le había dado la espalda a Dios. Pero el pecado de algunos, ¿qué pasó? Trajo consecuencia a todos. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que el pecado de una persona puede afectar a alguien más? Ajá, a ver, díganos. Una de las, para ser más corto, la maldición de Cam. Bueno, en término más amplio y siendo breves, la maldición de Cam, dice el hermano. ¿Quién era Cam? Hijo de Noé. Era el hijo de Noé, ¿verdad? Y fue maldito. Ahora, él fue el que cometió el error. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? Todo Israel. La descendencia de ¿Ah? Toda la humanidad. Todo el linaje, todo el linaje. ¿Quién era su descendencia? Los cananeos. Cananeos, hebreos y todo. Los jebuseos, los heteos, los cananeos, amorreos. Pero algo que en realidad aplica para esto es lo de querer mantenernos libres de pecado. Por ejemplo, lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, el capítulo 5, Merlin acaba de tocar un punto importante que dice, un poco de levadura Leuda toda la masa. leuda toda la masa. Digamos que el grupo, toda la membresía es la masa. Pero si un miembro está cojeando, puede contaminar a todos los demás. ¿Verdad? Especialmente si le hacemos caso. Especialmente si le damos importancia. Porque usted observe, el enemigo es maloso. El enemigo usa a las personas, usa que las personas se sientan como que son víctimas. ¿Verdad? Que se tengan lástima a ellas mismas.
Y que digan, nadie me quiere, nadie me da la mano, nadie dice nada bueno para mí. Es lo que el enemigo hace, lo convierte en víctima. Ya cuando usted ya se ve como una víctima, ya no se puede levantar. Ya está derrotado. Está derrotado. Entonces, no, aunque usted sienta que es una víctima, levántese. Amén. Y no se deje intimidar del enemigo. Amén. Dios tiene un propósito para usted, pero usted tiene que poner su parte. Solo piense cómo le fue a Pablo. ¿Ah? Él acababa de venir de su viaje al cielo en espíritu, y donde vio cosas que en la tierra no se podían decir. Pero a lo más que él vino del cielo, ¡pum!, una enfermedad. Así es. Y usted puede decir, qué malo el diablo. No, el diablo le sirve a Dios en algunas ocasiones. Dios le dice a Satanás, necesito a Pablo bajo control. Mira, mi siervo Job. ¡Pum!, una enfermedad. Una enfermedad. ¡Pum!, cae de rodillas Pablo. Ora una vez, ora otra vez, ora otra vez, y nada. Y dice, ¿y qué está pasando, Señor? Si yo he sanado a muchos con mis oraciones, ¿y qué pasa conmigo? Y dice, Señor, lo que pasa es que necesitas llevar esa enfermedad hasta que mueras. ¿Ah? Bástate mi gracia. O como quien dice, bástate la salvación. Porque uno, hermano, no puede ser salvo si la gracia de Dios no se manifiesta en el corazón. Como quien dice, bástate que te he salvado. Lo demás es lo de menos. Continúa así hasta el final. ¿Y qué dijo Pablo? Mire lo que dijo en el verso 8 y 9 de 2 Corintios 12. 12. Sí. 12, 8 y 9. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén. Mire, Vaya, entonces poniendo el ejemplo que dice ahí el hermano, ya ven que muchas veces, ya poniéndolo en la actualidad de nosotros. en la práctica. Ajá, en la práctica como iglesia. Muchas veces se nos ha juzgado porque queremos sanear y limpiar la membresía de la iglesia local. Sabemos que son personas que están pecando, que viven en pecado y que no quieren regresar a la iglesia. Y se nos ha juzgado por querer limpiar la iglesia, sin darse cuenta que eso trae resultados, consecuencias. ¿Para quién? Para todos. Porque o sea, allí tal vez no nos contamina desde el punto de vista de que todos nos caigamos de la gracia, pero es una maldición que está sobre la congregación por no querer limpiarse, Por no obedecer su palabra. por no querer purificarse, por no querer limpiarse. Por eso miren lo que dice capítulo 5, verso 11 hasta el final. ¿De qué? De 1 Corintios. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad No, ahí pues, no es por qué de preguntar. Porque a los que están fuera, a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. fíjense bien, muchas veces los miembros de la iglesia
están ocupados juzgando a los que no son miembros, en lugar de juzgar a los miembros. El que no es miembro no nos puede contagiar, porque no es parte del cuerpo. Entonces los que deben juzgarse y los que debemos juzgar son aquellos que siendo miembros quieren vivir así. Cuando la palabra de Dios dice que el pecado rompe la comunión con Dios. Así es. Pero algunos, dejándose llevar por el sentimentalismo humano, quieren que apapachemos el pecado. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí está lo que dijo la hermana de la levadura. Ajá, todo ese capítulo habla de eso. A ver, la iglesia en Corinto tenía esa pareja de miembros, o por lo menos solo el hombre tal vez era miembro, ¿verdad? Porque ahí está hablando de un varón que se casó con la mujer que se divorció de su padre. Y la iglesia se había quedado calladita, le había dado el ok. Y a Pablo le dijeron, allá en la iglesia en Corinto, tienen un hermano que está casado con una mujer que no es libre para casarse con él. Y lo más triste que es la mujer de su papá. Era su Es su madrastra. madrastra. Así es. Ajá. Entonces, algo que ni en la sociedad pecadora admiten. Lo cual no se mira aún ni entre los gentiles. Por eso mire lo que dice el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Entre los pecadores. Tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Ajá, sigue leyendo hasta el 6. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Va, ahí no está. es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí está. Entonces, ¿qué dice Pablo? Saquen a ese miembro, quítenle la membresía a ese miembro. Ya pues la vieja. Excomulguen a ese miembro. Porque si lo mantienen así, todos ustedes están bajo maldición. Pero lo habían hecho miembro, hermano. No, eran miembros. Era un miembro de la iglesia que siendo miembro de la iglesia se casó con la madrastra, que se divorció de su papá, pero usted sabe que en la iglesia la palabra de Dios no admite el recasamiento. Entonces el hijo no debía casarse con esa mujer porque esa mujer estaba atada a la ley del matrimonio de su papá. Pero ellos lo admitieron, algo que ni en la sociedad pecadora pasa. Por eso les dice Pablo, ni en los gentiles pasa esto. Y ustedes que son la iglesia de Dios están permitiendo esto. Entonces Pablo no quería a los hermanos porque él dijo, entréguenlo a Satanás. Sáquenlo. Qué malo era Pablo. ¿Eh? No, hermano. Es que si un miembro de la iglesia está en pecado y lo admitimos que esté así, eso nos trae maldición a toda la congregación. Sí, hermano, mira, porque yo estoy leyendo unos libros. De hecho, estoy leyendo un libro que está solamente en inglés, es nuevo libro. Yo lo compré en la asamblea antepasada, pero lo estoy leyendo en español. Y mire, en el tiempo de cuando estaba el hermano Reed, el hermano Tomlinson, no es que no daban mucho tiempo, cometían errores y desligaban. Hubo un tiempo que hubo mucho desligamiento, la historia va por parte,
quedaron fuera. Pero al mismo tiempo, hermano, pasaba un tiempo y cuando regresaban fueron unos grandes, ¿cómo se dice? Estuvieron un tiempo porque los desligaban y cuando regresaron eran unos grandes servidores, o sea... Sí, ya venían, ya venían dispuestos a humillarse, a rendirse. Entonces, ahora nosotros no tenemos problema porque somos una misión. No somos una iglesia organizada. El problema lo tiene la iglesia en Lynchburg. Porque ellos son la iglesia. Nosotros somos un apéndice de ellos. Ahora, ya cuando nosotros seamos una iglesia organizada, si nosotros lo permitimos, entonces sí vamos a ver la maldición sobre nosotros. Ahora, yo les digo esto porque yo veo que en esta área, no sé si en todas partes, los americanos son temerosos de hacer eso cuando no deberían de ser temerosos. Deberían de tener el mismo espíritu de Pablo. Y ese espíritu es el que tenemos que tener todos. ¿Ah? Porque, hermano, hay quienes que de ninguna manera van a entender. Si usted los trata, los anda, ¿dónde te pongo que el sol no te dé? Si usted los maltrata, si usted se esfuerza por enseñarles, de ninguna manera van a entender, porque ellos lo que quieren, el enemigo les ha dado una misión de que ellos permanezcan así para que nosotros no podamos tener bendición. No, y como dijo la hermana Melin en el texto que dice la Biblia, un poco de levadura leuda todo. Por eso, es lo mismo lo que estamos diciendo. Porque... Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez que ya seamos una iglesia organizada? Mantenernos limpios. ¿Entiendes? Ahorita no nos ha afectado tanto. ¿Por qué? Porque el problema no está en nosotros. Nosotros mandamos la lista. Aquellos no quisieron proceder. Entonces nosotros estamos afuera del problema. Amén. Segundo, debemos utilizar las herramientas que se nos han dado para derrotar al enemigo. Satanás utiliza nuestras mentes para atormentarnos a través del miedo. ¿Cuántas veces permitimos que nuestros pensamientos crezcan sin control? No podemos permitir que el enemigo, no debemos permitir que el enemigo cause estragos ¿en dónde? Considera la siguiente estadística. Solamente el 4 o 5% de nuestros temores son reales y justificables. ¿Qué tenemos que hacer con la mente? La mente de nosotros debe ser sometida. Hable de cómo se relaciona esto con 2 de Corintios 10:5, donde nos dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento de la obediencia a la obediencia de Cristo. ¿Verdad? Algo que se pudiera decir, que digo que en parte se pudiera relacionar, es que se nos ha enseñado aquí, a través de las enseñanzas, cuando la Biblia no dice nada, ¿qué tiene que hacer usted? No debe de estar pensando en su mente, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue? ¿Y qué dice? No, o si hubiera sido esto, lo otro. A veces, hay hermanos que, algunos me han dicho a mí, y usted es tan fresco, y usted no se mosquea, pase lo que pase. ¿Y yo por qué me voy a mosquear si la obra no es mía? ¿Acaso yo soy el dueño? ¿Ah? La obra es de Dios. Ajá. Entonces, por mucho que yo quiera hacer, si Dios ya no desea tratar con un hermano, no, las cosas no van a cambiar. Es Dios el que habla del corazón, ¿sí o no? No el pastor. Así que cuando usted vea que alguien
ya hizo el intento por restaurar a alguien y el otro no quiso, lo que procede es, cuando alguien está caído de la gracia y no quiere reconciliar, ni quiere que lo desliguen, tenemos que traerlo a un proceso. Y eso se hace rápido. Yo lo voy a visitar, oramos por él antes de irlo a visitar, luego hablamos con él del caso, él decide qué decisión va a tomar, y si él no toma una decisión, lo llamamos a la conferencia de negocios, y en la conferencia de negocios lo dejamos libre para que haga de su vida lo que quiera. No lleva mucho tiempo. No es que toda la vida vamos a pasar, hermano. Y si él lo quiere tener a usted 1 año, o 2 años, o 3, 10 años así, ¿usted cree que usted es amoroso? Usted lo que es un flojo de carácter. Usted ha visto padres que no tienen autoridad para corregir a sus hijos. Les puedo contar una historia que les va a hacer reír. Pequeñita, no piensen que es muy larga. Un pastor fue a visitar a un miembro a su casa. Y él tenía un niño. Y cuando llegó la visita del pastor al miembro, empezó a llorar el niño. Y le dije, ¿y qué querés? Le dije, que me agarre una mosca, le dijo. El señor se rebuscó y le agarró una mosca. Y se la llevó. Y después que se la dio, y se fue él otra vez a platicar. Y le digo, ¿y ahora qué querés? Le digo, que se la coma, le digo. Ahora dígame ¿usted cree que ese es ser un padre amoroso? No, un mal padre. Es un padre que no tiene carácter para disciplinar a su familia. Amén. Ajá. Dar sabiduría. Hay que entender la diferencia. No hay que pensar que el amor es tolerar hasta el extremo. Todas las cosas tienen su tiempo. Y un límite. Sí. Tercero, nosotros también debemos estar en paz con el mundo, como Jesús estuvo. Mientras recordamos a quién pertenece nuestra lealtad y responsabilidad, al Señor. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos vivir en el mundo sin ser del mundo? Vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo podemos ser Es bien fácil. Usted tenía Corintios 5. Lea el verso 9. Segunda Corintios. No, primera. Os he escrito por carta que no os olvidéis. No, que no os envolváis. Con los fornicarios. Siga. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Salir del mundo. Vaya, bien. No hay problema si usted es amigo de fornicarios, de borrachos, de maldicientes, de adúlteros, porque ellos no son miembros de la iglesia, son mundanos. Entonces usted, como una persona que tiene el amor de Dios, no los aborrece porque usted estuvo un tiempo así. ¿Va? Usted tiene que conservar la relación con ellos para ver si los puede ganar para Cristo. No tiene que meterse en un nicho y pensar que usted es muy santo como para no poder relacionarse con ellos. Usted tiene que aprender a relacionarse con los pecadores sin caer usted en lo que ellos están. Menos llegar a arreglos con ellos. Entonces, ¿qué pasa? No podemos salir de este mundo mientras no venga Cristo. Tenemos que estar aquí y relacionarnos con toda la gente. Pero no tenemos que hacer lo que la gente que no es cristiana hace. Cuarto, Dios usa mujeres de diferentes estilos de vida, solteras o casadas, con hijos o sin hijos. Teniendo en cuenta esto,
¿Cuáles son algunas de las formas en que la iglesia opera para prestar apoyo al papel de las mujeres pastores? Analice las maneras en que nosotros como miembros individualmente podemos mejor animarlas y ayudarlas. A las mujeres A pastoras. las mujeres que son pastor. No andar diciendo, que una mujer no puede ser pastor. ¿Acaso la Biblia prohíbe? Ya les expliqué las partes donde la Biblia dice que no permite a la mujer enseñar al hombre. Ya explicamos eso, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan? A todos ustedes los expliqué. ¿Ah? Busque 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Vaya, yo les di la explicación de eso. ¿Alguien me lo puede explicar? Vaya, en el mundo denominacional, lo que ellos aseguran es que una mujer no puede predicar, ni puede enseñar la palabra de Dios, ni puede ser pastor. Pero eso no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque allí no está hablando de un culto como este, en el que estamos alabando a Dios y estudiando la palabra de Dios. Ahí está hablando de que en la conferencia de negocios la mujer no tiene ni voz ni voto. Eso es lo que quiere decir. ¿Ah? Cuando vino el hermano Gio para hacer el traslado, solo varones separados. Solo varones. Y usted ve en la Asamblea General, solo varones. Cuando están en la sesión de negocios, solo varones. A eso se refiere. Ahora, ¿qué más les expliqué yo? Les dije, no es lo mismo un culto de adoración que una reunión de la iglesia para transar negocios. ¿Se los expliqué? Ajá, ¿por qué? En la reunión de la iglesia para transar negocios no hay libertad para el espíritu. En el culto de adoración hay libertad para el espíritu. Finalmente, estamos en una feroz batalla espiritual y necesitamos ayuda. Si no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, Él quiere estar a su lado y ser una ayuda para usted. Aproveche cada oportunidad para buscar a Dios por este regalo tan especial. Aproveche cada oportunidad. Conclusión. Así es. Aproveche cada oportunidad. Conclusión. A través de las 2 lecciones anteriores, hemos aprendido mucho sobre el carácter de Débora. Ella comprendió la importancia de delegar responsabilidades. Hizo uso de los talentos y habilidades de aquellos bajo su mando. Cabe destacar el hecho de que no dudó en llamar a Barak para dirigir la lucha contra el enemigo, pero tampoco tenía miedo de unirse a él en el campo de batalla. En la historia de Débora, Barak y Jael debe servir como un recordatorio de que nos necesitamos el uno al otro. Las victorias que ganamos son un esfuerzo de equipo, y cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Débora era una líder inteligente. Su ejemplo puede aplicarse a varios roles de liderazgo. Como se mencionó anteriormente, un pastor sabio ayudará a desarrollar y hará uso efectivo de las fortalezas de la gente de su rebaño,
mientras se apoya fuertemente en el Espíritu Santo por su dirección. Hay otras aplicaciones prácticas que pueden ser hechas del tiempo de la juez Débora, no cubierto en las pasadas 2 semanas. Hay muchas cosas de Débora que no hemos podido cubrir. Esperamos que estas lecciones hayan servido como un catalizador para inspirar a profundizar en la palabra de Dios, para aprender más sobre la vida y los tiempos de esta única mujer juez de Israel. Antes del próximo domingo, animamos a cada estudiante ya no que lea Jueces 6, sino más bien estén pendientes en Jueces 6, del capítulo 1 al 8, 32. Ajá, pero la próxima vez que vengamos, ya no vamos a ver la lección 16, sino la lección número 1, si Dios permite, del nuevo semestre. Pero la vamos a ver el sábado. Oh, pero el sábado sí. Ah, no, sí es cierto. Los que nos van a ver el sábado la miran con el hermano Urbina y los demás nos vamos a ver aquí. No, en 3 sábados. El 10 de agosto, exacto. 9, perdón. Aquí dice, juez 6. Del capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 32. Hasta el capítulo 8, verso 32. Capítulo 6, Son verso 8 1. capítulos más 32 versículos. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 hasta el verso 32. 2 y medio o algo así. Considera pasar la hoja de la lección a un amigo o invitarlo a la clase de la próxima semana para que estudiemos a Gedeón. Amén. Como les dije a todos los que nos miran, que el Señor les bendiga. Si usted llega hasta este punto y nos mira en YouTube, dele like, suscríbase y nos vemos en agosto 10 con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.